La borraron del mapa en tan solo 3 meses. Una ciudad tan poderosa, tan temida, que antaño gobernó el mundo antiguo con mano de hierro y susurros en la oscuridad. Sin embargo, Nínive desapareció. ¿Pero qué ocurrió realmente tras sus murallas doradas, tras las cortinas de seda de sus templos, a la sombra de sus sangrientos rituales? Hoy cruzarás las puertas del imperio olvidado que se atrevió a desafiar el tiempo y pagó el precio máximo. Si este tipo de viaje por los capítulos perdidos de la historia te conmueve, no te quedes solo como espectador. Suscríbete ahora. Activa la campana. Estoy construyendo una comunidad de buscadores, aquellos que cuestionan el pasado para comprender el presente. Y esto es solo el comienzo. La borraron del mapa en tan solo 3 meses. Una ciudad tan poderosa, tan temida, que antaño gobernó el mundo antiguo con mano de hierro y susurros en la oscuridad. Sin embargo, Nínive desapareció. ¿Pero qué ocurrió realmente tras sus murallas doradas, tras las cortinas de seda de sus templos, a la sombra de sus sangrientos rituales? Hoy cruzarás las puertas del imperio olvidado que se atrevió a desafiar el tiempo y pagó el precio máximo. Si este tipo de viaje por los capítulos perdidos de la historia te conmueve, no te quedes solo como espectador. Suscríbete ahora. Activa la campana. Estoy construyendo una comunidad de buscadores, aquellos que cuestionan el pasado para comprender el presente. Y esto es solo el comienzo. Imagina una ciudad donde las mujeres no solo tuvieran hijos o sirvieran vino, sino que comandaran ejércitos y sometieran a los reyes a su voluntad. En Nínive, el poder se perfumaba. Niñas de tan solo 10 años eran llevadas a un templo secreto conocido solo por un símbolo, grabado en piedra, del que jamás se hablaba en voz alta. Allí, se les enseñaba 7 idiomas, el arte de la seducción y métodos de influencia tan precisos que parecían hipnosis. No eran cortesanas, eran armas de poder, instrumentos vivientes de diplomacia y destrucción. Una de esas mujeres, de tan solo 18 años, fue enviada sola a la corte de Babilonia. En menos de un año, sin empuñar una espada ni amenazar con un asedio, convenció a un rey rival para que le entregara tierras fértiles como regalo. No hubo ejércitos que marcharan. No se derramó sangre. Solo susurros en aposentos iluminados por velas y una única sonrisa impecable. Esta fue la verdadera guerra que libró Nínive. Una guerra de sombras, deseo y dominación psicológica. El fracaso, sin embargo, no tenía perdón. Las mujeres que no podían manipular a sus víctimas eran sacrificadas públicamente, bañadas en oro fundido. Sus muertes eran un brutal recordatorio de que el encanto no era un juego. El público observaba en silencio, no por reverencia, sino por miedo. En Nínive, la belleza no era delicada. Era mortal, exacta y despiadada. Tras sus apariencias impecables, estas mujeres albergaban los secretos más letales. Venenos lentos, fórmulas que tardaban semanas en matar, imitando enfermedades naturales. Fragancias impregnadas de toxinas, miradas que desarmaban y gestos ensayados a la perfección. Las seductoras de Nínive no solo hablaban el lenguaje del poder, reescribieron su gramática. Reyes cayeron, naciones sangraron, y la mayoría nunca supo el origen de su ruina. Vestían seda y sonreían con dulzura. Su santuario se llamaba la Casa de las Flores del Norte, pero no tenía nada de inocente. Memorizaban planos militares, codificaban mensajes con señales manuales y practicaban todas las formas de manipulación mental conocidas por la humanidad, siglos antes de que naciera la psicología moderna. Estas mujeres eran temidas incluso por sus propios sacerdotes, y no solo servían a Nínive, eran Nínive. Sus rituales eran secretos, sus nombres, borrados, pero el terror que inspiraban perduraba en cada rincón del mundo antiguo. Hablar de ellos era invocarlos, e incluso ahora, miles de años después, los arqueólogos hablan con voz temblorosa del hallazgo de sus cámaras, porque en su interior, entre la piedra desmoronada y los muros quemados, encontraron espejos, no para la vanidad, sino para la guerra. Silencio reflexivo, belleza táctica. Desciende ahora al palacio real, no un lugar de lujo, sino de tormento sagrado.
En sus profundidades se encontraba la cámara de la esencia inmortal. Aquí, las concubinas del rey pasaban hasta 8 horas al día en ritos tan dolorosos, tan insoportables, que solo las más devotas soportaban. Su piel era pulida, perforada e incrustada con partículas de plata y oro. Durante 3 noches, las partículas se fundieron bajo la superficie de su carne, hasta que brillaron bajo la luz de la luna como bronce viviente. Shamirat era el nombre que más susurraban entre ellos. Su piel brillaba como besada por una llama divina. Los poetas cantaron sobre ella incluso cuando desapareció de los pergaminos oficiales de la historia. Pero Shamirat guardaba secretos más allá de la belleza. Sabía matar con un simple toque. Sus perfumes no eran fragancias, sino hechizos. Y cuando atravesaba una habitación, el silencio la seguía como una sombra. Aquellas elegidas como flores eternas solo podían ser vistas por el rey. El resto se desvanecieron en el mito. Algunas concubinas, cuando la edad comenzó a robarles su resplandor, optaron por el suicidio ritual, engullidas por completo por el silencio y la sangre. Otras escaparon, llevando sus secretos a tierras extranjeras. Incluso siglos después, las leyendas hablan de reinas del desierto que brillaban al anochecer y gobernaban sin alzar una espada. Se dice que eran hijas de Shamirat. Biológica o ideológicamente, nadie lo sabe. Pero su toque, como el de ella, hizo temblar reinos. Los rituales en la cámara de la esencia inmortal no se basaban en la vanidad. Se trataba de dominio. Convertirse en un ícono viviente, personificar lo divino. Se creía que algunas concubinas canalizaban fuerzas celestiales, realizando danzas tan precisas que hacían llorar a los sacerdotes. Sus pasos se alineaban con las constelaciones. Su respiración seguía el ritmo de tambores hechos de piel humana. La belleza no era un lujo, era una ley, y quebrantarla era una blasfemia. No todas las mujeres sobrevivieron a la transformación. Muchas murieron bajo la aguja, su piel rechazando el metal, sus mentes destrozadas por la presión. Pero las que lo hicieron eran intocables, veneradas, temidas. Una sola mirada podía detener una discusión. Una palabra susurrada podía deshacer alianzas. En Nínive, la diplomacia no se forjaba en tratados, sino en carne y hueso, esculpida, marcada y santificada. Sin embargo, incluso en medio de tanto esplendor, el dolor reinaba. El palacio no era un santuario, era un campo de pruebas, un crisol. No te alzaste en Nínive, fuiste forjado a la perfección con rituales, llamas y terror. Y el precio del fracaso no era el exilio, sino la eliminación. Tras las pesadas puertas doradas de los tribunales de Nínive, la justicia era una representación. El rey no se limitaba a castigar, coreografiaba el sufrimiento. Los condenados no eran ejecutados con rapidez, eran exhibidos. El dolor era arte, y la muerte, una lección grabada en los huesos de la multitud que observaba. Asaradón, hijo del cruel Asurbanipal, dijo una vez, que hasta los dioses vuelvan la cara. Lo que decreto, lo pongo en práctica. La primera etapa del castigo era el desollado, delicado y metódico. Se vertía agua salada sobre las heridas abiertas, no para limpiarlas, sino para mantener viva la agonía. Sin gritos, sin súplicas. Solo el sonido de la sangre goteando y el suave canto de los sacerdotes que registraban la ejecución en tablas de piedra. Su misión, inmortalizar la ira del rey, palabra por palabra, nervio por nervio. Luego venía el ritual de las 7 muertes. Los culpables, ya fueran reales o acusados, eran sometidos a inanición durante 3 días en silencio. Al 4.º día, agujas de bronce al rojo vivo les perforaban los ojos, les arrancaban la lengua, les amputaban los dedos, y entonces comenzaban las etapas finales, demasiado aterradoras para que los escribas las plasmaran. Solo conocemos fragmentos: aceite, insectos, luz solar, el cuerpo, desmembrado como un texto sagrado, leído al revés. Los condenados a menudo no estaban solos. Familias, esposas, hijos, sirvientes, eran castigadas juntas. Linajes enteros borrados en un solo decreto. No se trataba de crimen, se trataba de control.
de infundir un miedo tan profundo que se transmitía en canciones de cuna, en mitos, en las reglas tácitas de la supervivencia. Nínive no gobernaba, dominaba, y aún así, la gente observaba. Multitudes se reunían no para lamentar, sino para memorizar. Las lecciones de dolor eran obligatorias. Si un niño apartaba la mirada, su madre guiaba su rostro hacia el horror. Recuerda, susurraba, esto les pasa a quienes olvidan quién nos gobierna. En Nínive, la obediencia no se fomentaba, era forzada. La justicia, si así se la puede llamar, nunca fue ciega. Lo veía todo, calculaba, sonreía, y con la misma rapidez, devoraba. Cada piedra del palacio de Nínive estaba impregnada de historias como estas, algunas habladas, otras demasiado sagradas o demasiado malditas para ser repetidas. Pero si escuchas con atención, aún puedes oír los ecos. Bajo la superficie de los relucientes palacios de Nínive se escondían secretos mucho más oscuros que los que sus cortes podían revelar. Cámaras ocultas, excavadas en el vientre pétreo de la tierra, albergaban los ritos más sagrados y aterradores del imperio. Cuando la luna llena estaba llena y el silencio se cernía sobre la ciudad, una puerta de la que ningún plebeyo se atrevía a hablar se abría con un crujido. El ritual de la sangre de la eternidad estaba a punto de comenzar. Esto no era un castigo, era adoración. Los prisioneros de guerra, en especial los de noble linaje, no eran ejecutados de inmediato. Eran preservados, alimentados únicamente con miel y vino alucinógeno durante 30 días. Sus mentes se doblegaban, sus cuerpos se debilitaban, pero su sangre, purificada. Se creía que la sangre noble, drenada durante la luna llena, contenía la esencia de la fuerza divina. El ritual requería que sus corazones latieran incluso al abrirse. Dentro de la pirámide central, sacerdotisas tatuadas entonaban conjuros perdidos en el tiempo. A medida que la espada abría la carne, los cánticos se intensificaban. Se extirpaban los órganos mientras las víctimas aún respiraban. No por crueldad, sino por precisión. Cada segundo calibrado para preservar la fuerza del alma interior. No bastaba con matar. Había que consumir el poder en el orden correcto, a la hora correcta. Esa era la teología de Nínive. Los restos se quemaban con aceites de plantas extintas. Creían que el humo transportaba el último aliento de la víctima a los dioses. El rey permanecía de pie sobre un altar dorado, inhalando los vapores, con los brazos alzados hacia las estrellas. Esto no era un mito, era una política. Un sistema diseñado para fusionar el poder político con el dominio metafísico. Nínive no solo conquistaba tierras, sino almas. Lo que más impacta a los estudiosos modernos es la meticulosidad de todo. Los registros muestran el peso exacto de los órganos, descripciones del tono de la piel bajo la luz de una antorcha, y el momento en que cada corazón dejó de latir. Una tablilla recuperada simplemente decía: la hija de la reina gritó durante 13 segundos. Los dioses están satisfechos. Estos no eran salvajes, eran administradores del horror, ingenieros rituales del terror divino. Incluso entre los verdugos, la locura era común. Sacerdotisas, algunas de tan solo 14 años, empezaban a temblar tras años de estos rituales. Algunas perdían la razón por completo. Las encontraban caminando desnudas por el desierto, murmurando canciones a dioses que ya no veneraban. Otras desaparecían en los túneles y nunca más se las veía. Las murallas de Nínive guardaban sus secretos, pero también devoraban a sus guardianes. Y aún así, el imperio prosperó. Porque lo que los extranjeros llamaban barbarie, Nínive lo llamaba fuerza. Cada ritual, cada muerte, cada ceremonia carmesí, estaba grabado en la esencia de la identidad del imperio. El poder no se tomaba simplemente, se ganaba con sangre, se sellaba en humo y se inmortalizaba en silencio. No muy lejos de estas cámaras sombrías, enterrado bajo el palacio, se encontraba el mayor tesoro del mundo antiguo, una biblioteca que nadie debía encontrar. En 1849, los arqueólogos descubrieron más de 30.000 tablillas de arcilla, intactas por el tiempo, el archivo personal del rey Asurbanipal.
Esto no era una colección, era un manifiesto, y en su interior, el alma de Nínive susurraba una vez más. Estas tablillas lo contenían todo: códigos legales, himnos, textos médicos, incluso la epopeya de Gilgamesh completa. Pero entre la arcilla había cosas más oscuras: manuales de manipulación psicológica, fórmulas químicas de venenos que mataban en cuestión de semanas, tratados sobre cómo quebrar a un hombre sin empuñar una espada. Una tablilla, marcada únicamente por el símbolo de una luna creciente, enumeraba 7 pasos divinos para desmantelar la voluntad de un rey rival. No era ficción, eran instrucciones. Los espías de Nínive, conocidos como las flores de Ishtar, usaban estas técnicas en cortes extranjeras, en misiones diplomáticas, incluso durante ofrendas de paz. Una concubina enviada a un rival como regalo no era un objeto simbólico, era un arma, sonriente, perfumada, mortal. Y cuando atacaba, no era con espada ni veneno, sino con duda, seducción y fractura psicológica. Entre los descubrimientos más impactantes se encontraba una sección de textos médicos que detallaba la neurocirugía. Hace más de 2600 años. Trepanación, tratamiento nervioso e instrucciones para manipular el comportamiento mediante puntos de presión en el cráneo. Los médicos modernos aún intentan comprender cómo existía tal conocimiento. Algunos lo llaman inspiración divina. Otros, simple ingenio convertido en arma de crueldad. Los textos astronómicos eran igual de impactantes. Sacerdotisas con mapas tatuados en el cuerpo. Fórmulas matemáticas aún sin resolver. Coordenadas estelares no descubiertas hasta el telescopio moderno. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Eran oráculos, científicas o ambas cosas? Una cosa está clara: Nínive no adivinaba, calculaba. Cada movimiento del cielo y la tierra quedaba registrado con sangre y tinta. Algunos dicen que la tinta estaba mezclada con ceniza humana. Otros afirman que la arcilla misma estaba mezclada con hueso sagrado. Sea cual sea la verdad, no se puede negar la fría precisión que subyace a todo. Nínive anhelaba la inmortalidad, y en estas tablillas, horripilantes, brillantes, implacables, la encontró. Sal ahora, respira el aire, y mira a tu alrededor. Estás en el centro de una ciudad que una vez albergó a más de 100.000 personas, una metrópolis sin igual en su época. Mientras el resto del mundo luchaba con chozas de barro y caminos precarios, Nínive se alzaba como un coloso de la ingeniería urbana. Sus avenidas relucían con piedra pulida. Sus alcantarillas corrían limpias kilómetros bajo sus cimientos. Las calles eran lo suficientemente anchas como para 10 carros. Los distritos estaban meticulosamente zonificados, uno para sacerdotes, otro para artesanos, otro para la élite. Cada uno tenía sus propias leyes, sus propios centinelas, incluso sus propios rituales. Las familias no podían mudarse sin la aprobación real, no porque el rey fuera paranoico, sino porque Nínive no crecía. Se expandía con una intención quirúrgica. Incluso bajo su grandioso diseño, se escondía algo revolucionario. Un sistema de alcantarillado tan avanzado, que algunas partes funcionaron 1000 años después de la caída de la ciudad. Canales de piedra, desagües en ángulo y acueductos, abastecían de agua a baños públicos, templos y cámaras ocultas. Irónicamente, fue a través de estos mismos canales que el enemigo finalmente encontró la forma de entrar. El orgullo de Nínive se convirtió en su herida abierta. Pero antes de su caída, este era el corazón del imperio. Ingenieros, arquitectos, eruditos, todos trabajaban juntos bajo un mismo credo: que ninguna parte de la ciudad debía ser ordinaria. Cada marco de puerta tallado, cada calle alineada con constelaciones. Nínive no fue construida para sobrevivir, fue construida para ser venerada. Y fue venerada. Diplomáticos extranjeros describieron desmayos ante la belleza de sus cúpulas doradas. Cientos de músicos de tierras conquistadas llegaron para llenar sus calles de música. Perfumes de África, especias de la India, pergaminos de Grecia, todo devorado por una ciudad que quería al mundo no como vecino, sino como tributo. Al recorrer estas calles imaginarias, comprendan esto: Nínive no era solo una ciudad, era una profecía hecha piedra,
Una visión de la voluntad humana, sin la influencia de la misericordia, la piedad ni el tiempo. Y aunque sus muros se hayan derrumbado, su eco no. Al final, Nínive no era solo una ciudad, sino un espejo que reflejaba los extremos de la brillantez y la brutalidad humanas. Vimos cómo la belleza se convirtió en un arma, cómo el ritual reemplazó a la razón, y cómo un imperio se alzó sobre secretos demasiado pesados para que el tiempo los pudiera cargar. Si este viaje te conmovió, no dejes que se desvanezca. Suscríbete al canal y profundiza en la verdad, porque la historia habla, y tú estás destinado a escucharla. Soy Oliver, y creo que recordar el pasado con valentía puede despertar algo sagrado en el presente. Gracias por acompañarme en este camino. Hasta la próxima. Manténganse curiosos, manténganse audaces, y nunca dejen de buscar.